A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola y muy bienvenidos sean todos nuestros queridos hermanos y amigos a su programa Esperanza de Vida. Como siempre le decimos, no sabe cuán contento nos pone el encontrarnos con ustedes y saber que algunos comparten estos programas con otras personas. Estamos muy agradecidos del Señor por ello. Quisiéramos que otros también llegaran al conocimiento de la verdad. Así que, queridos amigos, sean todos muy bienvenidos a la enseñanza de la palabra de Dios, su programa Esperanza de Vida. Amigos y hermanos, hoy día le traemos un programa interesantísimo, como todos, que dice que Dios nos habla en el idioma que nosotros podemos entenderle. Nadie puede decir no le entiendo. No le entiendo porque lo que habla está hablando en nuestro idioma. No, Dios te habla en el idioma que tú entiendes. No te habla en ningún otro idioma. No, por favor. De esto vamos a hablarles ahora, de acuerdo con la palabra de Dios, después que nuestro hermano les lea la Biblia, para que vean que la Biblia dice que Dios habla en nuestro idioma que lo podamos entender. Nadie podrá justificarse y decir, no le entendí, no le oí, no comprendí, nunca escuché. No, nadie podrá justificarse. La palabra dice que nadie se podrá justificar delante de Dios. Una vez más, estamos frente a ustedes para mostrarles por la Biblia de que Dios dice la verdad, de que Dios habla la verdad y que el ser humano es muy responsable frente a Dios de su santa y bendita palabra. Así que, queridos amigos y hermanos, sean todos muy bienvenidos a esta enseñanza y como siempre cuento con la ayuda de mi querido hermano Renato. Hermano Renato. Muchas gracias, hermano. Bueno, estamos saludados. Yo también muy contento de volver a encontrarnos en un nuevo programa. El programa de hoy se ve también, igual que muchos, o como queremos que sean la mayoría, muy interesante, porque en todos vamos aprendiendo juntos la palabra. Así que solamente me queda decirle que nos acompañen, que si tienen Biblia, lápiz y papel a mano, lo tengan para un momento más, que vamos a ir a la lectura. Que también les recuerdo que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl y que el Señor nos ha permitido permanecer en el tiempo porque ustedes también forman parte de este ministerio, de manera que los invitamos a que puedan compartir estos programas con libertad, a que nos escriban, nos hagan saber sus inquietudes y a que sigamos juntos por este camino. La verdad es que uno nunca termina de estudiar la palabra del Señor. Es un largo camino sin final, pero en la medida que la vamos conociendo, en la medida que la vamos haciendo parte de nuestras vidas, nos vamos acercando más y más a esa persona que el Señor quiere que seamos para que nos parezcamos a su Hijo Jesucristo. Puede parecer algo tal vez un poco lejano, pero no es imposible, porque si el Señor supiera que es imposible, no lo esperaría. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Él sabe, Él conoce nuestras debilidades, nuestros defectos y que no podemos alcanzar esa perfección, pero Él mira la intención de nuestro corazón. Así que en base a esa misma intención de nuestro corazón es que estamos aquí nuevamente con un tema nuevo para compartir la enseñanza de la palabra. Que el Señor los bendiga, que al final del programa estén bendecidos con la palabra, igual como lo estamos nosotros. Bien, no me alargo más. Vamos a ir a una breve pausa y a la vuelta estamos con la lectura. Bien, estamos listos para comenzar entonces la lectura y lo vamos a hacer en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos. El Salmo 19, los versículos del 1 al 6, que dicen: Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida
y en su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Vamos a continuar leyendo en el Salmo 35, los versículos 27 y 28, que dicen: Canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre: sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo, y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Vamos ahora al libro del profeta Isaías, en el capítulo 28, los versículos del 7 hasta el 13, que dice: Pero también estos cerraron con el vino y con sidra se entontecieron. El sacerdote y el profeta erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia, o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: Este es el reposo, dad reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Vamos a continuar leyendo en el capítulo 50, los versículos del 1 hasta el 5, que nos hablan de que Jehová ayuda a quienes confían en él. Así dijo Jehová: ¿Qué es de la carta de repudio de vuestra madre con la cual yo la repudié? ¿O quiénes son mis acreedores a quienes yo os he vendido? He aquí que por vuestras maldades sois vendidos, y por vuestras rebeliones fue repudiada vuestra madre. ¿Por qué cuando vine no hallé a nadie, y cuando llamé nadie respondió? ¿Acaso se ha acortado mi mano para no redimir? ¿No hay en mí poder para librar? He aquí que con mi reprensión hago secar el mar, convierto los ríos en desierto. Sus peces se pudren por falta de agua, y mueren de sed. Visto de oscuridad los cielos, y hago como cilicio su cubierta. Jehová el Señor dio lengua de sabios, para saber hablar palabras al cansado. Despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. Jehová el Señor me abrió el oído, y yo no fui rebelde, ni me volví atrás. Retrocedemos un poquito ahora al capítulo 45 de Isaías, los versículos 15 hasta el 19. Verdaderamente tú eres Dios que te encubres, Dios de Israel que salvas. Confusos y avergonzados serán todos ellos, irán con afrenta todos los fabricadores de imágenes. Israel será salvo en Jehová con salvación eterna. No os avergoncéis ni os afrentéis por todos los siglos. Porque así dijo Jehová que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob: en vano me buscáis. Yo soy Jehová que hablo justicia, que anuncio rectitud. Vamos a continuar leyendo en el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 3, los versículos del 1 hasta el 7. Dice la palabra: Me dijo: Hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: Hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo: Hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil cuyas palabras no entiendas, y si a ellos te enviara, ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí,
porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Y en el Nuevo Testamento vamos a leer primeramente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, los versículos del 1 hasta el 13 que nos hablan de la venida del Espíritu Santo. Dice la palabra: Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían: estos están llenos de mosto. Vamos ahora a la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 1, los versículos del 18 al 31, que nos hablan de Cristo, su poder y sabiduría de Dios. Dice la palabra: Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Y en la misma carta, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 14, los versículos 31 al 33 dicen: Porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Y vamos a terminar por hoy en la segunda epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, los versículos 19 hasta el 21, que dice: Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén, hermanos, agradecemos al Señor
que nos revela su palabra, que la pone a nuestra disposición, y oramos para que podamos entenderla, comprenderla y ponerla en práctica en nuestra vida. Bien, vamos a ir ahora a una breve pausa y retornamos con el desarrollo del programa. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera. Amigos y hermanos, una vez más frente a la palabra de Dios nos sentimos tan responsables de enseñar la verdad de parte de Dios para que nadie pueda justificarse un día de que no entendió, de que no fuimos claros, porque tú entiendes que eres pecador, tú entiendes que necesitasle perdón, tú entiendes que necesitas que Cristo entre a tu vida para que te transforme y te haga una nueva criatura para poder entrar en el cielo. No hay modo de justificación. Nosotros con mi hermano Renato somos como los atalayas de la antigüedad. Los atalayas eran aquellos soldados que andaban por encima de la muralla de la ciudad, porque antes las ciudades toda era amurallada por causa del enemigo. Y ellos andaban con un cuerno, y si veían que el enemigo venía, ellos tenían que tocar una forma, un toque, que el pueblo ya sabía, para que se apercibieran para la guerra. Ahora, si el atalaya no tocaba el cuerno y atacaba la ciudad de sorpresa, el primero que tenía que matar era el atalaya por no haber anunciado que venía el enemigo. Era una tremenda responsabilidad. Nosotros, ¿cuál atalaya, amigo? Estamos diciéndote que viene una condenación, que hay un juicio, que hay un infierno, que hay un lago de fuego, que hay un gran trono blanco donde Dios va a juzgar a todos los pecadores, que Satanás es real. No te estamos engañando, te estamos diciendo la verdad. Pero si tú no lo quieres creer, ya no es nuestra responsabilidad. Su sangre será sobre tu propia cabeza, porque tú al escuchar un programa de esto te hace responsable frente a Dios. Dios no te va a tener por inocente. Dios te va a tener por culpable por no creerle a Dios y no aceptar su santa palabra. Bueno, como dijimos, hoy día vamos a hablar que Dios te habla en el idioma tuyo, en lo que tú entiendes. Si tú no sabes inglés, Dios no te va a hablar en inglés, te va a hablar en castellano. No es cierto, en español. Bueno, la primera lectura de nuestro hermano fue allí en los Hechos. Y allí hay algo muy interesante. Cuando el Señor Jesús estuvo apareciendo 40 días a los discípulos, y en el día 40, Él sacó a sus discípulos hasta Betania y fue ascendido al cielo, viéndolo todos los discípulos. Ahora, cuando ellos están mirando hacia el cielo, aparecen dos ángeles que le dicen, ¿qué están mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá, como le habéis visto ir. Pero te hago un paréntesis. Todavía la iglesia no comienza. Eso está hablando de la manifestación del Señor Jesús cuando venga a reinar 1000 años aquí en la tierra. Así va a venir el Señor. Y la iglesia, vendremos con Él, a reinar 1000 años aquí en este mundo. Bueno, el Señor se fue y le dijo, no se vayan de Jerusalén porque dentro de no muchos días le voy a derramar el Espíritu Santo. 10 días después que el Señor Jesús se fue al cielo, el Señor derramó el Espíritu Santo, que comienza en el capítulo 2. ¿Ya? En el capítulo 2. Que estaban todos unánime orando y de repente se vino un viento muy fuerte, dice a mí me gustaría que leyeran todo el pasaje ustedes. Y vino el Espíritu Santo, no dice que era fuego, era como, pero no era fuego. Eran como lenguas de fuego que se asentaban sobre cada uno. Y ellos comienzan a hablar en idiomas, no en idioma angelical,
sino en idioma de los miles de personas que venían a Jerusalén para celebrar la Pascua. ¿Ya? Porque allí, si ustedes se fijan en el versículo 8, ¿cómo les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? No es lenguas angelicales, era lengua que ellos entendían. Y menciona medos, parto, ponto, Frigia, Panfilia, Egipto y todas las regiones del África Maya. ¿Cómo les oímos hablar? Es decir, que el Señor era claro para que todos entendieran. Árabes, cretenses, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. ¿Te fijas que no estaba hablando en lenguas que no pudieran entender? Sino ellos estaban hablando en el idioma de los miles de personas que allí habían venido. Le estaba predicando Pedro y los demás hermanos. No le estaba hablando en lengua extraña. No le estaba en lengua que ellos no podían entender. No, le estaba hablando en lengua que era de ellos. Era su lengua en que ellos aprendieron a hablar. Nota el montón, dice allí en el versículo 9, partos, medos, elamitas, los de Mesopotamia, los de Capadocia, los de Ponto, los de Asia, los de Frigia, los de Panfilia, los de Egipto, los de las regiones de África, los de Cirene, romanos aquí residentes y otros judíos prosélitos. Más de 10 idiomas. Y los creyentes le estaban hablando en el idioma que ellos, es decir, el Espíritu Santo capacitó a los hermanos para que hablaran, les tradujeran en el idioma de cada uno, para que ellos pudieran entender. Qué precioso, ¿ah? ¿Te fijas que Dios no habla en lengua desconocida? Ahora tú me dirás, sí, pero en la Biblia encontramos que había don de lenguas que no entendían. Sí, amigos. Pero ¿sabes por qué fue necesario esto? Acuérdate que no tenían la Biblia. No tenían Biblia, como nosotros la tenemos, gracias a Dios ahora. Y para poder mostrarles una señal de que Dios realmente estuvo con ellos, hablaban en lenguas. Era necesario, era señal. La Biblia dice que las lenguas son señal a los incrédulos, no a los cristianos. No. Por esto dice aquí que estas lenguas eran idiomas, no eran lenguas desconocidas. Porque quiero decirte que al final del día o al mediodía se convirtieron más de 3.000 almas. Porque comprendieron el mensaje, lo entendieron. Porque estaba hablado el idioma de ellos. Imagínate tú que tú fueras a una reunión, que te invitaran y que el predicador que iba a hacer fuera alemán y comenzara a hablar en alemán sin traductor. ¿Entenderías algo tú? No, yo tampoco. No entenderíamos nada, a menos que hubiera un traductor. ¿No es cierto? En este caso, los traductores del Espíritu Santo fueron los cristianos, que le hablaban en el idioma que la gente que allí estaba les pudiera entender, les pudiera comprender. ¿Te das cuenta que Dios es maravilloso? Bueno, esta fue la promesa que el Señor hizo a los discípulos cuando les dijo: conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, el Espíritu Santo no vendrá. Y cuando Él venga, Él va a hacer maravillas con ustedes. Y aquí ya comenzó a hacerlas. Más de 3.000 se convirtieron y después 5.000. Dios en su bondad, en su misericordia, en su gracia, nos les reveló todo a los discípulos. Y qué lindo que ellos, siendo 120 en número. Lee el capítulo 1. Cuando predicó a Pedro la palabra de Dios y se sintieron compungidos y dijeron: ¿qué haremos? El Señor dice: arrepiéntanse de su pecado y acepten a Jesucristo. 3.000 personas se convirtieron. ¡Qué maravilla! Después 5.000 se convirtieron. Es que Dios siempre ha hablado en nuestro idioma que entendamos, no en un idioma que no entendamos. La Biblia dice que en el tiempo pasado Dios habló por los profetas en el Antiguo Testamento, pero en estos postreros días en el que vivimos los ha hablado por el Hijo. Lee Hebreos 1. En estos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo Él ha hecho la obra de expiación. Dios habla en tu idioma, en el idioma que tú entiendas. Porque si no, tú podrías justificarte diciendo: yo no entendí. Pero te hablamos en el castellano, en el español que tú entiendes. Mi amigo, tú eres un pecador
frente a los ojos de un Dios 3 veces santo. La ley de Dios te condena porque tú no la guardas y no puedes guardarla. Por esto fue necesario que Cristo vino del cielo, que Dios mandó a su Hijo para morir en la cruz del Calvario, y Él murió y Él cumplió por ti y por mí la ley, los 10 mandamientos. Y al tercer día Dios le levantó de entre los muertos y le ha dado gloria y honra y le ha sentado a la diestra de la majestad de las alturas. ¿Entiendes esto? Y ahora, con un solo acto de fe, tú puedes rendirte a las plantas del Señor Jesús. Tú puedes rendirle la vida. Tú puedes confesarte que eres un pecador y arrepentido de tus pecados, puedes decirle: Señor, yo quiero ser salvo, yo quiero tener la vida eterna. Pídesela, que Él te la va a dar. Dios no echa a nadie afuera que va a Él con fe. No, a nadie. Por esto te digo, tú entiendes que eres pecador, tú entiendes que eres incapaz de guardar la ley. Y tú entiendes que Cristo intervino entre Dios y nosotros, muriendo en la cruz, pagando tus pecados y los míos, y Él recibió la maldición de la ley que nosotros merecíamos por no cumplirla. Él fue sepultado y al tercer día se levantó entre los muertos, y hoy día Él te ofrece vida, perdón, salvación, justificación gratuitamente. ¿Te das cuenta? ¿Tú lo entiendes? ¿Tú lo comprendes? Y yo te digo, amigo, esto es urgente. Si tú entiendes que necesitas la salvación, el perdón, esto es urgente. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos dice: si oyereis su voz, no endurezcáis vuestros corazones. ¿Quién sabe si mañana amaneces con vida? ¿Quién sabe si yo mañana amanezco con vida? Solo Dios. Y por esto que es algo urgente, algo que merece urgencia. Mira, te voy a poner un caso. Vamos a suponer que tú te sientes mal del estómago y vas a un médico. Y el médico, después de sacarte unos exámenes, una radiografía, te dice: amigo, le tengo malas noticias. Usted tiene cáncer. Palabra que nadie quiere oír. Pero él te dice: le voy a dar estas pastillas, pero prométame que llegando a la casa se las va a tomar inmediatamente para parar el cáncer y no tengamos que hacerle después otras cosas. Ya, doctor, gracias. Y él se va a la casa. ¿Tú crees que llegando a la casa él va a tirar las pastillas y decir: el doctor le está poniendo mucho, no era para tanto la cosa, así que no, ni me las voy a tomar las pastillas? ¿Piensa que el paciente haría eso? No, ¿no es cierto? No, yo creo que él no llegaría el momento de comenzar con su tratamiento. Mi amigo, es lo mismo con la salvación. La salvación es urgente, porque tú no sabes cuántos días de vida te quedan. Yo tampoco sé, pero gracias a Dios yo sé dónde voy a ir. Si yo te preguntara a ti, si tú mueres hoy día, ¿dónde va a ir el alma tuya, amigo? ¿Dónde vas a despertar? Dios te habla en castellano, en español, en el idioma que tú entiendes. ¿Te das cuenta? Por eso es que Dios, en su bondad, en su misericordia, Él te dice: venid a mí, todos los que estáis cargados y trabajados, que yo les haré descansar. Son promesas de Dios. Son promesas de Dios realmente que Él nos está diciendo en su santa y bendita palabra. Mira, cuando nuestro hermano leyó en el Salmo 35, versículo 27, allí dice: canten y alégrense los que están a favor de mi justa causa, y digan siempre: sea exaltado Jehová, que ama la paz de su siervo, y mi lengua hablará de tu justicia y de tu alabanza todo el día. Dios entiende todos los idiomas. Los chinos, los ingleses, los alemanes, cualquier idioma Dios lo entiende. Porque si no, ¿cómo va a tomar en juicio a los pecadores? Vamos a suponer que un chino mandarín quiere arrepentirse al Señor y él no sabe otro idioma. Y a él le han enseñado por la palabra en mandarín. Y él le quiere pedir a Dios que le salve, que le perdone y le hable en mandarín. ¿Acaso Dios le entiende? Por supuesto que le entiende, amigo. Si Él es el creador de todos los idiomas. Allí en la Torre de Babel Él separó todas las naciones con los distintos idiomas. Así que, queridos amigos, Dios te habla en el idioma que tú puedas entender, no en un idioma demasiado difícil para entender, no. Dios te habla en el idioma que tú
puedas comprender, no en un idioma que no puedas comprender. Es por esto que somos responsables delante de Dios, de nuestros actos, de nuestros pensamientos y de todo lo que hacemos. Cuando leyó nuestro querido hermano en Isaías capítulo 28 y el versículo 7, dice, pero también estos, está hablando de los de la tribu de Efraín, erraron con el vino y con la sidra se entontecieron, y el sacerdote y el profeta erraron con la sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra y erraron en la visión y tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito, suciedad, hasta no haber lugar limpio. ¿A quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados o a los arrancados de los pechos? Porque mandamiento tras mandamiento, reglón tras reglón, mandato tras mandato, reglón tras reglón, línea por línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudo y en extraña lengua hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. La palabra, pues, de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados los presos. Si tú no quieres entender, si tú no quieres oír la voz de Dios, bueno, Dios no tiene nada más que hacer contigo, amigo. Dios no tiene nada más que hacer contigo. ¿Por qué? Porque tú entendiste, pero no quisiste hacer caso. Tú fuiste rebelde, como estos israelitas de la tribu de Efraín, que fueron tan rebeldes con Dios. Entendieron, pero no quisieron hacer caso. Dios les habló clarito como el agua, reglón tras reglón, mandato tras mandato, pero no quisieron hacer caso. ¿Sabe, amigo? No tenemos otro evangelio que predicarte. No tenemos otro perdón de pecados que anunciarte que el que te anunciamos. No tenemos otro Salvador que haya muerto por tus pecados que el Señor Jesús. No tenemos nada más que decirte que la verdad. Si tú no la quieres creer, si tú no la quieres aceptar, si tú no quieres clamar al Señor por perdón, no podemos hacer nada más por ti, amigo. Nada nos queda y ya no queda nada más que hacer por ti. Bueno, en el Salmo 50 dice, a Dios del Dios de dioses Jehová ha hablado y convocado la tierra, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, en el idioma que tú entiendes. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a los pueblos. Juntadme mis santos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. ¿Quiénes hicieron pacto con sacrificio con nosotros los cristianos? En el nuevo pacto. El antiguo pacto, los 10 mandamientos, éramos condenados, pero en el nuevo pacto que el Señor hizo con nosotros, con sacrificio, con el sacrificio de Cristo en la cruz, que Él murió por mis pecados. Y yo acepté aquel sacrificio que Él hizo por mí y le rendí mi vida. Y Él me salvó y me perdonó por pura gracia. No había otro medio, no hay otra forma. Dios no tiene otra forma de perdonar al pecador si no es a través de la cruz de Cristo. No hay otra forma. Mira, vuelve un poquito atrás. En el Salmo 45 dice en el verso 15, serán traídas con alegría y gozo, entrarán en los palacios del rey. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás principio de toda la tierra. Haré perpetua la memoria de tu nombre en todas las generaciones, por lo cual te alabarán los pueblos eternamente y para siempre. ¿Cómo le alabarán? Con el idioma que tú entiendes, con el idioma que Dios te ha revelado. No hay otro idioma. No hay otro idioma, amigos. Dios habla a todos los pueblos, a través de toda la creación, en el idioma que los pueblos puedan entenderlo. Como la hora está corriendo tanto, amiga, acompáñame al Nuevo Testamento en 1 Corintios, capítulo 14. 1 Corintios, capítulo 14. ¿Ya? 1 Corintios 14 y el versículo 31. Dice allí el Señor, porque podéis profetizar uno por uno,
para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias los enseño. Lo que está diciendo aquí es que si tú vas a una iglesia y alguien está hablando lenguas que tú no entiendes, tú dirías que Dios es Dios de confusión, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice aquí Dios? Que Él no es Dios de confusión. Dice claramente que Dios no es Dios de confusión. Él lo dice claramente. Dios no es Dios de confusión. ¿Cómo pues entonces puede alguien decir que no entiende? Claro, si le están hablando en lengua lo entiendo. Por eso dice que Dios no es de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias enseño, dice él. Y si tú vas más abajo, en el versículo 40 dice, hágase todo decentemente y con orden. ¿Por qué? Porque en los Corintios estaba pasando de que eran una verdadera casa de locos. Sí, hablaban en lenguas, nadie les entendía para nada. Y quienes iban a escuchar decían, estos están curados. Yo habría dicho lo mismo, en verdad le digo, yo habría dicho lo mismo. Ahora, Pablo enseña que si un hermano habla en lengua, tiene que haber otro para interpretarlo, como los idiomas. Si hay alguno alemán y está hablando el evangelio, tiene que haber un traductor. En las lenguas será lo mismo, pero ellos no entendieron, nunca, no entendieron. Por esto dice que Dios no es Dios de confusión, sino es un Dios de orden, es un Dios de paz. Vuelve un poquito para atrás conmigo, te voy a mostrar un principio allí en 1 Corintios 1, 1 Corintios capítulo 1, verso 18. Allí dice que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, yo lo he recibido de muchas personas esto. Cuando yo les digo a ellos que Cristo murió por usted en la cruz y Él pagó todas sus culpas y usted con un solo hecho de aceptarle en el corazón, Él le va a perdonar, le va a dar vida eterna. ¿Y saben qué me dice? Eso es locura. Así me dicen. Yo no creo que tan solo con aceptar a Cristo en el corazón voy a ser salvo. Yo tengo que hacer algo. ¿Por qué el ser humano siempre quiere hacer algo? Cuando Dios declara que Dios te perdona, te salva, gratuitamente. Gratuitamente. Mira, pon un poquito conmigo a Romanos el capítulo 3. Romanos 3, ¿ya? Versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Perdón, el capítulo 13, el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto el pecado en su paciencia por los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cómo te perdona Dios? Gratuitamente. Por eso dice aquí que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, para los que no aceptan. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios en el idioma que Dios le habló, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos, ciertamente tropezadero, para los gentiles, locura. Mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Lo entiendes? Dios habla en el idioma que tú y yo podemos entender. Bueno, por esto te digo que el Señor Jesús tiene predicadores en todas partes del mundo que te hablan en el idioma que tú entiendes. No en un idioma demasiado difícil, no en un idioma que tú no puedas entender, no.
Dios te habla en el idioma que tú puedes entender. Mira, en la segunda carta de Pedro, el capítulo 1, el verso 19, dice allí que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación difícil, privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No tiene justificación. No tiene justificación, amigo. La palabra de Dios no se hizo en algún lugar recóndito, en alguna parte por ahí, que nadie supiera. No. Dios la ha manifestado. Y quiero que me acompañes para terminar aquí en el Salmo 19. Tú me pedirás, oye, ¿y los caníbales que nunca han escuchado la Biblia, cómo los juzgará Dios? Por sus conciencias. Porque cada uno tiene conciencia. Y Dios dice aquí que los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos, y que un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol, y éste como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ello. Y nada hay que se esconda de su calor. ¿Te das cuenta, amigo? O sea, nadie tendrá manera alguna cómo justificarse delante de Dios. No, porque el idioma que Dios te habla, el idioma en que Dios proclama el Evangelio, el idioma en que Dios te hace responsable a ti de tu alma, el idioma que Dios te habla es tan claro como el agua. Nadie podrá justificarse y decirle, no entendí lo que se me decía. No. ¿Tú entiendes que eres pecador? ¿Tú entiendes que has transgredido los mandamientos de Dios? ¿Tú entiendes que mereces la condenación de Dios? Pero que Cristo, cuando murió en la cruz, recibió el castigo por los pecados que tú y yo merecíamos. Y que el Señor fue sepultado y que al tercer día se levantó de entre los muertos y que ahora te ofrece vida, salvación y perdón de los pecados. ¿No es verdad que tú lo entiendes? Y quizás seas de las personas que dicen, pero estoy joven todavía, lo voy a dejar para más adelante. Pero ¿sabes cuántos años vas a vivir? ¿Sabes cuándo la muerte vendrá por ti? O quizás me digas, mire, en este momento no tengo tiempo, caballero, estoy tan ocupado. Mi amigo, ¿por qué Dios tendrá que permitir ir de una enfermedad y tirarte en una cama para que mires al cielo y te acuerdes que hay un Dios que te ama? ¿Por qué estás esperando esto? Dice la Biblia que Dios es paciente para con todos, no queriendo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Da gracias a Dios, amigo, en este momento de que estás con vida. Dale gracias a Dios de que no has tenido ningún accidente en que te puedas haber muerto, porque estarías perdido, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y Dios ha tenido de ti misericordia y ha tenido paciencia de ti. Y te tiene con vida en este momento. Y con salud. O quizás no tenga tan buena salud, pero estás con vida. Y este es el momento en que tú te puedes rendir a los pies del Señor Jesús, pidiéndole que te perdone, pidiéndole que te salve, pidiéndole que te haga una nueva criatura. Que tú no quieres ir al infierno, tú quieres ir al cielo. Pero amigo, hazlo de corazón. Porque si lo haces en tu mente, nada va a pasar. Pero si lo haces de corazón, se va a producir en ti una nueva criatura. Nunca vas a ser el mismo. Vas a ser diferente 100% y tú, mi amiga, igualmente. Va a cambiar tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de hacer cualquier cosa. Porque ahora serás un hijo de Dios, una hija de Dios. ¿Entiendes esto? Este es el idioma de Dios para ti, mi amigo. Tú entiendes. Tú sabes que hay un infierno. Hay muchos de los seres humanos que dicen que después de la muerte no hay nada. ¿Y sabes por qué lo dicen?
porque saben que hay un Dios a quien tendrán que darle cuenta, y ellos se quieren convencer, se mienten a sí mismos pensando que después de la muerte no hay nadie, porque no hay un Dios para darle razón. Si lo hay. Cada uno, dice la Biblia, dará a Dios razón de sí. Mi amigo, ¿por qué no doblegar tu corazón? ¿Por qué no poner el orgullo debajo de tus pies y rendirte al Señor Jesús de corazón, que te ama y que te quiere salvar, que te quiere perdonar, que quiere hacer de ti una nueva criatura? ¿Por qué no le rindes tu vida en este momento? Yo sé que tú lo entiendes, porque es claro el idioma que te hablamos. ¿Por qué no aceptas al Señor Jesús y le recibes como el único y suficiente Salvador de tu alma? Hazlo y tu vida cambiará. Bueno, queridos amigos y hermanos, hemos llegado una vez más al final de la enseñanza de la palabra de Dios, y nos gustaría que los que no son salvos pudieran ser salvos en este mismo momento, rindiéndose al Señor de corazón. Cristo cumplirá si tú te rindes a Él de corazón. Que así sea. Bueno, queridos amigos y hermanos, hemos llegado al final del programa. Ha sido un programa bastante claro. Yo creo que no ha quedado ninguna duda de que Dios siempre nos habla en nuestro propio idioma, para que podamos entenderlo, conocerlo y no tengamos excusas. Nadie podrá decir después, Señor, es que no te entendí como hablabas en un idioma extraño. Claro, la interpretación correcta para llegar a conocer al Señor en profundidad requiere tener el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo morando en uno. Y eso el Señor se lo da a aquel que se lo pide. Así es que, bueno, si usted ha quedado con alguna duda, ya sabe, puede escribirnos, puede consultarnos, vuelve a escuchar el programa, revise sus apuntes, converse con otros hermanos, para que no se quede con ninguna duda, porque es un deber del cristiano tener respuestas. Si uno tiene una duda, tiene que buscar la respuesta. Es una obligación nuestra hacerlo. Para nosotros y también para los demás. Hay personas que hacen preguntas y a veces hacen preguntas capciosas y bastante difíciles, porque obviamente tienen una intencionalidad de querer dejarlo a ustedes colocado, que no pueda responderlo. Y obvio que va a ocurrir esto en la medida que uno no tiene el conocimiento completo y adecuado de la palabra de Dios. Si conoce solo partes nomás, a veces uno queda colgado, como se dice. Así que sigamos adelante juntos, sigamos esforzándonos en el buen sentido de la palabra, no con sacrificio, sino con alegría, dedicándole tiempo, dedicándole esfuerzo a conocer la palabra del Señor, a estudiarla. Bien, no me alargo más, me despido pidiéndole al Señor que los bendiga, a su familia, a sus hogares, y que nos bendiga a nosotros también, para que podamos continuar con este ministerio. Hermano. Bueno, queridos amigos y hermanos, hemos llegado una vez más al final de la enseñanza de la palabra de Dios, y nos gustaría que los que no son salvos pudieran ser salvos en este mismo momento, rindiéndose al Señor de corazón. Cristo cumplirá si tú te rindes a Él de corazón. Que así sea. Hemos presentado su programa, Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.